contacto directo en esta mañana con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar un poquito sobre este tema de lo que está pasando en este momento con el pronunciamiento del presidente de la República. Pero antes, Mauricio, si eres tan amable, tenemos una participación ciudadana. Por favor, escuchémosle a través del 2546-108 y el 255-4090. ¿Qué pasó? Se está yendo. Se cayó. Bueno, saludamos, Mauricio, muy buenos días. Para entrar en detalle de lo que pasó el día de ayer con este mensaje que entregó el presidente de la República al país respecto a este megaproyecto creando oportunidades. El criterio tuyo en el ámbito del contexto mismo de lo que podría significar este proyecto, Mauricio. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Osvaldo. Muchas gracias siempre por la invitación y un saludo a toda nuestra audiencia de La Poderosa. Pues ayer hemos escuchado al presidente en cadena nacional presentar algunas líneas de lo que sería el proyecto de ley de creación de oportunidades que se presentará hoy en la tarde en la Asamblea Nacional. Dicho mensaje habla de lo que se realizará respecto de los impuestos. Unos desaparecen, otros se generan. Otros temas relacionados con la forma de generar inversión y generar empleo en el país, pero lo cierto es que, por un lado, debemos de esperar a ver qué llega efectivamente a la Asamblea Nacional, pues lo que vimos la noche de ayer es un acto meramente comunicacional, y por otro, estar muy atentos como ciudadanos a lo que ocurra al interior de la Asamblea Nacional. Recordemos que ahí no es pues que simplemente se vota por el proyecto presentado por el Ejecutivo, sino que nuestros representantes presentarán observaciones, promoverán cambios en el proyecto original y son los que tendrán, al menos durante la etapa inicialmente legislativa, la última palabra sobre este proyecto de ley. Pero en la parte, digamos, en el contexto del contenido del proyecto, tanto en lo que significa la reforma tributaria y en lo que significa la reforma laboral en este sentido, aparentemente hay criterios y criterios en este aspecto, pero en la Asamblea Nacional, ¿cómo estaría el manejo político? Porque ahora hay que ver qué es lo que pasa en ese aspecto, Mauricio. No nos olvidemos, Osvaldo, y cuán acertado es este punto para ser tratado, que tenemos una Asamblea Nacional mayoritariamente en manos de movimientos políticos autocalificados como de izquierda o de centroizquierda. Revolución Ciudadana es la primera minoría con un número considerable, 46 legisladores, 47 legisladores que van a revisar con pinzas de manera minuciosa el proyecto y que ya han mencionado ciertas líneas rojas que no están dispuestos a aceptar. El segundo grupo, en cuanto a presencia, más allá de dejar las bancadas, ojo, me refiero a movimientos políticos, es de Pachacutic, un movimiento que ni siquiera ha anunciado en pocas leerá el proyecto de ley, sino que se opondrá a todo lo que venga desde el Ejecutivo, según lo han dicho algunos de sus representantes. Un acto de irresponsabilidad, sí, pero probablemente generado por su alineación con la izquierda y su identificación respecto de este gobierno como un gobierno neoliberal y de derecha. Si sumamos simplemente el número de votos de estas dos organizaciones políticas, ya podríamos tener problemas al momento de querer aprobar este proyecto de ley económico urgente. No se diga, como ya se ha escuchado desde la noche de ayer mismo, e incluso hace pocos minutos en un canal nacional, las fuertes críticas que provienen de un grupo de 14 legisladores encabezados por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con lo cual el Partido Social Cristiano también se distancia de la posibilidad de aprobar el proyecto de la forma en la que fue presentado comunicacionalmente el día de ayer, ¿no? El trabajo legislativo, Osvaldo, va a estar durísimo y creo que será la primera prueba de fuego del gobierno nacional respecto de la gobernabilidad
y de la relación ¿Tú le ejecutivo-legislativa. ves que la estrategia que se adoptó en la parte política de esperar a que el proyecto esté estructurado y enviarlo al conocimiento de la Asamblea y desde allí se inicien los diálogos con los bloques, es el más adecuado en la parte política específicamente? Debería trabajarse en acuerdos desde antes de la presentación del proyecto de ley. No nos olvidemos que en cuanto, por ejemplo, a temas tributarios, todos sabemos que solo el presidente de la República tiene iniciativa en este tema. Así es que lo óptimo para generar precisamente puntos de acuerdo, comprendiendo las diferencias y las distancias ideológicas y políticas, hubiera sido empezar a discutir y a dialogar desde antes de presentar el proyecto de ley. Pero bueno, nunca hay que cerrarse a la posibilidad de que esos acuerdos, esos encuentros se hagan de manera transparente con quienes representan a la ciudadanía en la Asamblea Nacional, con miras a generar una norma que nos beneficie a todos. Varios anuncios, de hecho, la noche de ayer, Osvaldo, creo que coincidirás conmigo, son positivos. Otros, por supuesto, que generan dudas y es necesario leerlos ya en el proyecto para tomar una posición muy clara y definida, y otros que más los hemos visto presentes en redes sociales que en la locución del presidente de la República, lo cual nos invita a ser cautos. Ya, tú lo dices muy certeramente, cautos en este caso, pero este tema realmente en la Asamblea no va tomando ya definiciones, en este caso con los pronunciamientos que se tienen de bloques mayoritarios, de bloques que en este caso van a pesar mucho. La Revolución Ciudadana, el bloque de UNES, Pachacuti y los socialcristianos, ya prácticamente estaría ahí quizás una decisión de oposición a este proyecto. No, por supuesto que sí, y hay pronunciamientos, a mi juicio, irresponsables, como los de oponerse por oponerse, porque el presidente me cae mal y no quiero ni siquiera leer el proyecto. Hay que recordar a los legisladores que los elegimos no para que se opongan porque les cae mal una persona, sino para que actúen con responsabilidad, para que revisen los proyectos de ley, para que los analicen y nos den respuestas a nosotros. Por supuesto, también al presidente de la República, pero principalmente a nosotros, que nos digan por qué está mal o que nos digan por qué está bien. El trabajo legislativo tiene que ser responsable, no basado simplemente en simpatías o antipatías políticas. Así es que, insisto, ojalá a partir del día de hoy veamos precisamente en acción esta relación ejecutivo-legislativo, veamos efectivamente en acción la gobernabilidad que este país necesita para nosotros poder medir si el músculo político del gobierno, a partir de un exitoso plan de vacunación, va a lograr más resultados, mejores resultados en beneficio de los ecuatorianos, o simplemente habrá entrado a una pugna sin fin con quien debe trabajar durante los próximos casi 4 años. Por eso te preguntaba, la estrategia sería conversar a partir de que se presente este proyecto en la Asamblea, y no solamente con el coordinador del bloque legislativo, sino que hablar con varios legisladores en ese aspecto. Por supuesto, el gobierno tiene que hablar hasta con los suyos propios, ojo. Ya, pero ¿qué determina cuando tú no hablas solamente con el coordinador y amplías el espectro del diálogo con otros sectores, con otros legisladores? Tomando en cuenta, por ejemplo, que Pachacuti, para la censura del defensor del pueblo, se dividió prácticamente. ¿Sería dividir definitivamente en este caso para buscar mayoría? Si es que esa es la estrategia del gobierno, la veremos en acción. No considero que sea la óptima, pero también va a ser una oportunidad, Osvaldo, de ver quién es quién, como se vio en el juicio político al defensor del pueblo, para que los representantes dejen en evidencia si efectivamente al menos comparten ciertos principios y valores con la organización política que les apadrinó, o si simplemente actúan en función de los tiempos y de la coyuntura política. Por ello, creo que también, de nuevo, esta es una oportunidad de dejar en claro quiénes son los legisladores que forman parte de la Asamblea Nacional.
Creo que los ecuatorianos estamos conscientes que es necesario y urgente hacer algo para reactivar la economía, para generar más fuentes de empleo, para reponernos no solo del impacto de la pandemia del COVID-19, sino de lo que venía ya arrastrándose desde años atrás en materia económica. ¿Sería una oportunidad, en este caso, de Mauricio, para una reconfiguración de... y no lo dudes. No lo dudes, Osvaldo. No lo dudes. Mira que el gobierno empezó con 12 asambleístas propios y hoy tiene una bancada de ¿cuántos? ¿25? ¿26? Y no se ha discutido un proyecto de ley tan importante como el que llega hoy tarde a la Asamblea Nacional. Que no nos sorprenda tampoco que se reconfiguren las fuerzas al interior del órgano legislativo, que se descompongan bancadas, que se fracturen bancadas y que pues termine dándose algo más allá de lo meramente tramitario o de trámite para la aprobación de una norma como la que entraría hoy en la tarde, ¿no? Así es que prestemos atención. ¿Tú le ves que bloques como Pachacutic podrían fracturarse definitivamente? Pero mira, Osvaldo, si Pachacutic es el grupo político que pierde un legislador incluso antes de entrar a la Asamblea Nacional. Antes del 14 de mayo, Pachacutic ya empezó a desgranarse. En el camino hemos visto incluso legisladores expulsados, pero que vuelven a acogerse al movimiento político. Otros que se salen y se declaran independientes. Otros que públicamente te dicen que no se identifican con el movimiento, pero que recibieron una llamada telefónica y que pues cómo decirle que no a una candidatura que prácticamente a lo seguro les daba curul. Así es que puede ser que ocurra lo que tú mencionas, siempre hay ese escenario posible y pues veamos si esto obedece nuevamente a un aspecto ideológico y político y no simplemente a un asunto de reparto o de renta o venta de votos al mejor postor. A ver, hay ahora una inquietud en el 2546-108, 2546-108 y el 255-4090 que están habilitados. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Buenos días al señor panelista y a todos los que hacen Radio Noticia. Buenos días país. Luis Guerrero les saluda. Al señor panelista, el país está plenamente consciente de que jamás van a estar de acuerdo con el pueblo. Ninguno de los elegidos en el proceso electoral pasado. Les recuerdo que inscribieron movimientos y organizaciones inexistentes, donde había solo presidente y secretario. Y en el caso de Pachacutic, la única organización más o menos aceptable, le recuerdo que allí manejan los ponchos dorados, archimillonarios ahora, chiros de hace cuarto de hora. Pero ¿qué es lo que sucede? No se van a identificar con el pueblo porque jamás hubo un proceso electoral, hubo un fraude horroroso electoral. El Consejo Electoral debe desaparecer, debe ir a la cárcel, igual que los elegidos, y el país debe retomar otro rumbo. Yo le veo una sola solución para recuperar la democracia, licenciado Morocho: una junta patriótica de gobierno civil y militar. Dios le pague, licenciado. Gracias por la participación, el 2546-108 y el 255-4090 habilitados. A ver, respecto a lo dicho por el ciudadano, en este caso, Mauricio. Coincido en el sentido de que vivimos una crisis de representación ahondada cuando hay denuncias como las de las últimas semanas y días en cuanto al órgano legislativo. Una crisis de representación generada por nosotros mismos, porque no es pues que vino un platillo volador con 137 almas y les sentó en el hemiciclo de la Asamblea Nacional diciéndoles ustedes serán asambleístas. Son nuestros votos los que lamentablemente los ponen ahí. Así es que eso es lo que hay que tener en cuenta. No coincidiré jamás en el hecho de destruir o de afectar las bases de la democracia. Creo que es mucho más óptimo, en el sentido de lo que corresponde al gobierno, actuar con responsabilidad ciudadana. En ese sentido, activar mecanismos de participación y de control social para hacernos sentir respecto de quienes dicen que son nuestros representantes. Y por supuesto, demandar de las autoridades respectivas, cuando de corrupción se trate, la persecución como manda la norma.
La persecución penal para sancionar el cometimiento de delitos. Pero claro, siempre Osvaldo, y perdón, con esto termino, se pensará que una junta como la que plantea Luis puede ser una salida fácil u óptima, para lograr un cambio en el gobierno, recordando que lamentablemente en nuestro país juntas de notables o juntas militares, sí, probablemente en periodos anteriores no han resultado para nada óptimas como muchas personas esperaban. Sí, esos temas están muy claros. Ahora, el ambiente mismo que existe en la Asamblea Nacional, no sé si sea en este momento ya el más propicio para la entrega de este proyecto de ley, para el análisis, lógicamente, con las posiciones que se han adoptado. Pero, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la ciudadanía? ¿Qué pasa con las centrales sindicales? ¿Qué pasa con otros sectores? El propio sector de la CONAIE, que tendrá que sentarse a conversar el próximo 4 de octubre. ¿Cómo miras tú esa perspectiva, Mauricio? Que no hay diálogo posible si es que las posiciones no están basadas en ideas, que no hay diálogo y acuerdo posible si es que las posiciones están basadas en animadversiones personales, que no hay diálogo posible ni acuerdo posible, Osvaldo, si es que las posiciones son las mismas anquilosadas desde hace décadas en que el país vivía condiciones el diálogo distintas. Es un tira y afloja, pues no. Ojo, me estoy refiriendo a los dos lados, Osvaldo. No me estoy refiriendo únicamente a las organizaciones sociales, porque como tú bien dices, es un tira y afloja y para eso se necesitan dos. Así es que en ese sentido, pues, tanto la posición de los unos como de los otros tiene que estar basada en ideas. Tiene que estar basada en propuestas. Si es que lo que el gobierno nos propone está equivocado, planteemos una alternativa. Uh-huh. De eso se trata, hacer una crítica constructiva y propositiva, por supuesto. Ejemplo, el sector sindicalista, el sector de los trabajadores, y ya se han mostrado contrarios a la propuesta que en este caso se está planteando en este momento, Pero imagínate, Osvaldo, que se mostraban contrarios a una propuesta que aún no se presenta. Porque, insisto, lo que vimos ayer en la noche fue un asunto comunicacional, una cadena nacional con un plot escrito que a muchos nos ha llegado incluso a través de nuestras cuentas de WhatsApp. Un discurso del presidente es lo que hemos visto ayer. Si yo me voy a oponer, yo tengo que ser responsable, más aún si represento a un gremio o a una organización social de base como no sé, el movimiento campesino. Pero puede convivir esta nueva ley con el Código Laboral, que dijeron ya tiene 80 años, está antiguo este código. ¿Puede convivir esta nueva alternativa? Habrá que ver si es que puede convivir bajo el mando constitucional. No te olvides que se puede proponer cualquier cosa, pero incluso, como ya lo hemos visto en el ámbito legislativo, la Corte Constitucional puede terminar diciendo: no, señores, lo que ustedes han aprobado no está de acuerdo a la Constitución, y lo echan abajo. Así es que hasta ese tipo de filtros hay que tenerlos presentes. En ese sentido, de nuevo, es bien responsable con el país, desde todos los sectores, hacer un análisis de algo que formalmente no se ha presentado. Mira lo que ha sido, Osvaldo, y tú mejor que nadie lo sabes. Escuchar ideas lanzadas al aire como globos de ensayo desde el Ministerio del Trabajo. Sí, probablemente se plasmen en la ley, pero generar resistencias por anticipado, lanzando ideas que no sabemos siquiera si van a ser incluidas, es irresponsable. ¿Por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no comunicar de la mejor manera? Y para comunicar y llegar a los ciudadanos, con el proyecto de ley por delante. Claro, me dirán que hay aspectos técnicos que no todos comprendemos, por supuesto que sí, pero para eso están espacios como este, para eso estás tú y están tus invitados, expertos tributaristas, por ejemplo, o expertos laboristas, para explicarnos de manera clara lo que está contenido en el proyecto de ley. Pero yo te digo, al menos de mi parte, espero que la norma llegue hoy tarde a la Asamblea Nacional, que el documento sea público para empezar a rescatar lo positivo y empezar a criticar lo negativo con una alternativa o una propuesta de la. Exactamente, y seguiremos profundizando en estos temas, en lo que conlleva estos próximos días. Mauricio, por ahora, muchísimas gracias, muy amable, muy buenos días. Siempre un gusto, Osvaldo, un gran abrazo y a la orden. Mauricio Alarcón Salvador, analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa.